Nuestra bandera es el amor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Y bueno, quiero invitarles a que vayamos a la palabra, ¿no? Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1, 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, yo le invito a que cierre un momento los ojos, vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, oh Dios, en esta mañana, Señor, dándote muchísimas gracias, amado de Rey, porque cada día, cada mañana es una oportunidad que tú nos das, oh Dios, para acercarnos a tu presencia, para buscar tu rostro, Señor. Y rogándote, amado Dios, de que tú seas hoy trayendo avivamiento al espíritu, al corazón, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Padre Celestial, escudriña, Señor, nuestro corazón, examínanos, conócenos, mira nuestros pensamientos, ve si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos, Señor, hacia el camino eterno. Tráenos ese entendimiento, Señor, para comprender tu buena voluntad, Dios, agradable y perfecta, Señor, y poder andar como a ti te agrada, Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy he querido titular este mensaje Adquiriendo la naturaleza de la luz. Y como el pastor Gustavo ahorita mencionaba acerca de que estamos en tiempos apocalípticos, o sea, de que estamos realmente viviendo las últimas épocas, las últimas generaciones, podríamos decir que somos la última generación, y que realmente llegaron tiempos difíciles, pues obviamente eso hace que nosotros tengamos que examinarnos aún muchísimo más y pensar un poco más respecto a nuestro cristianismo, respecto a nuestra fe, respecto a nuestra firmeza espiritual, respecto a nuestras convicciones. O sea, eso es algo que en este momento se necesita medir profundamente, porque definitivamente va a ser puesta a prueba nuestra fe, va a ser puesto a prueba nuestro cristianismo, y van a llegar momentos en los que usted va a tener que decidir si declara que cree en Jesucristo o no cree en Jesucristo. Entonces, por esa razón se hace muy importante en este momento que nosotros entendamos o implementemos este concepto del que quiero hablarles hoy, y es adquirir la naturaleza de la luz, adquirir la naturaleza de Dios. ¿Por qué quise llamarle la naturaleza de la luz o por qué quise llamarle la naturaleza de Dios? Vamos a mirar el versículo 5, que es con el que empezamos ahí en el texto bíblico, y en el versículo 5 dice, espérenme, yo me organizo, que ahorita mi esposo estaba de secretario. Y el versículo 5 dice, y este es el testimonio que hemos oído de Él y que os anunciamos, Dios es luz. Listo, entonces vamos a pensar por un momento. Si decimos que Dios es luz, no nos está hablando de, digámoslo así, de actos externos, sino que nos está hablando de su naturaleza, de su ser, ¿cierto? Está diciendo, esa es su esencia. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Dios es luz. ¿Listo? Ok, entonces yo quiero invitarle por un momento que pensemos un poco en la luz, porque a veces hay cosas conocidas que nos ayudan a entender las cosas desconocidas, ¿cierto? Entonces pensemos un poco respecto a las características de la luz, a las características de la luz a nivel espiritual y las características de la luz a nivel física, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel físico la luz nos regala claridad,
¿cierto? La luz que permite que veamos, que podamos observar y que podamos mirar inclusive a profundidad muchísimas cosas, ¿cierto? A veces el mugre que no vemos en la oscuridad sí se nos hace muy evidente en la luz, ¿cierto? Y decimos, no, este baño ya está muy sucio. Entonces, la luz nos ayuda a detectar, a determinar muchísimas cosas, nos da claridad. Pero a nivel espiritual también nos habla del entendimiento. La palabra de Dios dice que Dios alumbra nuestro entendimiento, ¿cierto? Entonces, a través de la vida espiritual o de la luz que es Dios, tenemos también claridad a nivel mental. Entendemos muchas cosas que antes no entendíamos. Vemos muchas cosas que antes no veíamos. Discernimos muchas cosas que antes no discerníamos. También la luz nos regala ¿qué? O en la luz también que se manifiesta, la pureza, ¿cierto? Uno puede ver el mugre, así como lo hablaba ahorita, uno puede ver lo limpio de algo cuando hay luz. Y también nos permite mirar a nivel espiritual esa pureza desde un concepto de moralidad o de justicia, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de estar a la luz, pues obviamente nosotros a la luz generalmente no nos gusta mostrar lo inmorales o lo injustos que podemos llegar a ser, ¿cierto? En la luz generalmente se maneja un comportamiento de justicia o un comportamiento de moralidad. Eso nos habla también de la luz. Nos habla también de la santidad, pero sobre todo nos habla también de la dirección. Cuando usted y yo tenemos luz, podemos conducirnos, ¿cierto? Es muy difícil dirigirse o poder guiarse a través de una noche muy espesa, de una noche muy oscura, ¿cierto? Pero la luz siempre nos permite encontrar dirección, encontrar el camino hacia dónde vamos, qué debemos de hacer. Y lo mismo sucede con Dios. Dios, como nuestra luz, también es nuestro camino, ¿cierto? Nos guía, lámparas a nuestros pies su palabra, ¿cierto? Nos guía, nos direcciona. Pero el texto bíblico dice ahí, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Entonces ahora por un momento pensemos un poco en el contraste. Pensemos en el contraste de las tinieblas. ¿Qué sí poseen las tinieblas? ¿Qué sí tiene la luz las tinieblas que es contrario a la luz? Pues las tinieblas, por ejemplo, traen confusión. Cuando estamos en la oscuridad, pues, ¿cierto? No sabemos cómo hacer muchas cosas. Y trae también confusión a nivel espiritual. Cuando usted está en oscuridad espiritual, y yo creo que nos ha pasado a todos, ¿por qué camino como? ¿Qué hago? ¿Yo cómo manejo esta situación? ¿Qué decisión tomo aquí? Nos sentimos como también da la oscuridad, ceguera. Nos sentimos ciegos y nos sentimos como atemorizados. Eso trae la oscuridad, trae temor de no saber qué voy a hacer mañana, temor de no saber cómo voy a manejar ciertas cosas, temor de no saber por dónde voy a ir. Eso trae la oscuridad, trae también desconocimiento. Ahorita hablábamos de que la luz alumbra el entendimiento, pero la oscuridad es símbolo de desconocimiento, símbolo de ignorancia, símbolo de falsedad y engaño. ¿Por qué digo yo que falsedad y engaño? Porque en la oscuridad es donde podemos manejar cosas ocultas, ¿cierto? Nosotros podemos mostrar una cara en la luz y en la oscuridad podemos tomar todo tipo de comportamiento que nos lleva a tener un carácter falso, que nos lleva a tener un carácter engañador. Y la oscuridad también implica caos. ¿Por qué caos? Porque muchísimas veces usted en la oscuridad no nota el desorden, ¿cierto? Uno por la noche llega, tira la ropa por ahí y nadie va a ver el desorden, está la luz apagada, ¿cierto? El otro día amanece y Dios mío, pero ¿y esta casa cómo amaneció? ¿Cierto? En la oscuridad el caos está ahí, no es tan percibible, pero en medio de la oscuridad también viene la inseguridad, como lo mencionaba ahorita, el temor, y no permite distinguir la verdad de la mentira. Y eso es lo que está pasando hoy en la sociedad. Hay tanta oscuridad espiritual que ya lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo y todo es normal. ¿Por qué? Porque hay esa dificultad para distinguir entre la verdad y la mentira, y por eso muchas personas gustan de la oscuridad. ¿Por qué? Porque en medio de la oscuridad podemos manejar cosas ocultas. Pero el problema es que lo que dice el texto bíblico es que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Es decir, no puede habitar la oscuridad juntamente con la luz. Y yo quiero que usted piense por un momento en eso.
Si nosotros ponemos una luz intensa, una luz profunda en este lugar, ¿qué sucede con la oscuridad? Se tiene que disipar, se tiene que esparcir, ¿cierto? Entonces, la oscuridad profunda, físicamente hablando, no puede cohabitar con la luz profunda, no. Acá tenemos el salón iluminado y usted nota sombras, pequeños partículas o pequeños grupos de oscuridad, pero lo que está dominando en este momento es la luz. Y cuando hay luz profunda, las tinieblas no pueden gobernar. Entonces, no es posible que se pueda tener una naturaleza de luz y al mismo tiempo se pueda tener una naturaleza de oscuridad. Ahora, Juan, que es el que escribe este libro, enseña esto en este tiempo, porque en este tiempo estaban moviéndose los gnósticos. Y los gnósticos decían que el bien y el mal se necesitaban mutuamente. Yo creo que para los que están aquí, que son de mi época, cuarentones, era muy común en nuestra época el yin y el yang, ¿cierto? Y nos regalábamos hasta cadenitas en ese tiempo. Yo no era creyente del yin y el yang. ¿Y qué era el yin y el yang? La mentalidad gnóstica, de que el oscuro, el negro, puede estar con la luz, la tiniebla puede estar con la luz, y se necesitan mutuamente. El bien y el mal se necesitan mutuamente y provienen de la misma fuente. Y Juan está diciendo en este libro, no, o hay luz o hay tinieblas, pero las dos cosas juntas no se pueden manejar. Y Dios es la luz, y en Él no hay tinieblas. O sea que en Él no hay ¿qué? No hay confusión, no hay temor, no hay ceguera, no hay desconocimiento, no hay falsedad, no hay mentira, no hay caos, no quita la seguridad. No, en Él todo tiene que ser claridad. Pero el versículo 5 nos combina las luces y las tinieblas con otras palabras. Perdón, en el versículo 6, y ahí es donde yo quiero que empecemos a mirar. ¿Por qué? Porque entonces, listo, muy chévere, súper bueno, Dios es luz. Pero ahora empecemos a hablar de nosotros. Yo le estaba hablando que estamos en tiempos apocalípticos. Y empecemos a hablar de nosotros. Dios es luz. Y usted y yo decidimos seguir a Dios. Decidimos seguir a Jesucristo. ¿Cierto? Pero a veces como cristianos tenemos un error. Y es que decimos que somos algo que no estamos siendo. Y no es suficiente con que yo diga, yo soy cristiano. No es suficiente con que yo diga, yo creo en Jesucristo. No, eso no es suficiente. Y eso lo detectó Juan en este libro. Y por eso Juan en el versículo 6, en el versículo 8 y en el versículo 10 empieza sus versículos de la misma manera. ¿Cómo los empieza? Versículo 6. Si decimos, versículo 8, si decimos, versículo 10, si decimos, si usted dice que usted es cristiano, si usted dice que ha creído en Jesucristo, si usted dice que tiene temor de Dios, si usted dice que confía en Dios, si usted dice que cree en la palabra de Dios, entonces no es suficiente con que lo diga. Hay que demostrarlo, hay que serlo. Y entonces en el versículo 6 empieza a hablarnos de un aspecto interesante. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que andamos en comunión con Él, ¿y Él es qué? Luz. Entonces yo voy a hacer un cambio pequeño. Si decimos que andamos en comunión con la luz y resulta que andamos en tinieblas, mentimos, dice ahí, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces yo quiero que sigamos hablando desde el ámbito físico. Hablemos desde el ámbito físico. ¿Qué significa tener comunión? Es tener una estrecha relación. Es estar unido, es estar muy cerca. Y yo quiero que usted piense por un momento. Si usted va a tener una estrecha relación con la luz, si usted va a sumergirse en la luz, si usted va a dejarse invadir completamente por la luz, usted puede tener oscuridad al mismo tiempo mientras se sumerge en la luz. ¿No? ¿Cierto?
Podríamos hacer el ejercicio acá de pronto no tenemos tantas sombras, pero si yo tuviera una sombra muy fuerte, pues yo para sumergirme en la luz me tocaría hacer como así. Y algo tengo que dejar allá si yo quiero estar al mismo tiempo en la luz y en las tinieblas. Porque no es posible. Entonces yo quiero que usted piense por un momento, usted al mismo tiempo no puede estar en la luz y en las tinieblas, hablando físicamente. Y espiritualmente está diciendo lo mismo. Usted no puede decir que tiene comunión con la luz. Usted no puede decir que está en una estrecha relación con ese Dios que da dirección, con ese Dios que, como hablábamos ahorita, es pureza, es santidad, con ese Dios que siempre trae conocimiento, que trae entendimiento, con ese Dios que se mueve en la claridad y al mismo tiempo estar andando en confusión, en temor, en desconocimiento, en mentira, en caos, en inseguridad. No es posible. No es posible. Y cuando nosotros miramos cómo el versículo 6 nos contrasta la luz con las tinieblas con otras dos palabras, vamos a observarlo de nuevo. Dice el versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Con qué nos está contrastando las palabras luz y tinieblas el texto bíblico? Con mentira y verdad. O sea, nos está diciendo, la luz está haciendo relación a andar en la verdad. Las tinieblas está haciendo relación a andar en mentira, en practicar la mentira. Entonces, usted y yo no podemos, no debemos decir que andamos en la verdad y al mismo tiempo estar practicando la falsedad, estar practicando la mentira. No podemos. Y esa es la parte que yo quiero hoy a llevarle a usted a entender. Cuando hoy dice la parte mentimos, significa falsedad, significa engaño. Y cuando Dios está diciendo, yo soy luz, y si tú dices que tienes comunión conmigo, lo que Él está diciendo en otras palabras es, yo soy luz, y si tú dices que andas conmigo, tú tienes que andar en la verdad como yo ando en la verdad. Tú tienes que aprender a vivir en la verdad. Tú tienes que aprender a moverte en la verdad. Y hablemos por un momento de eso. ¿Qué tan desnudos y qué tan sinceros y con qué tanta verdad caminamos diariamente nosotros? Este tema, aparte de este tema, lo compartía con el grupo de jóvenes allá en la iglesia y les preguntaba acerca de andar en la verdad. ¿Por qué nos es tan difícil andar en la verdad? Y ellos me respondían las siguientes cosas. Me decían, 1, porque no queremos asumir las consecuencias de andar en la verdad. 2, es porque queremos hacer algo que no está bien, entonces tenemos que usar la mentira para poder hacer lo que queremos hacer. Piense, ¿cuánto tiempo llevamos siendo cristianos? Pensemos si nosotros andamos en la verdad. Ahora, pensemos por un momento, ¿desde a dónde hay que andar en la verdad? Mire, la palabra de Dios dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y nosotros a la luz física sacamos las verdades que queremos que la sociedad conozca. Pero las cosas que queremos seguir manejando en oculto, las tenemos acá. Y Dios está diciendo, desde tu corazón, aprende a hablarme con la verdad. Desde tu corazón, aprende a andar en la luz. Y mire, cuando hablamos desde nuestro corazón, aprender a andar en la verdad, es que seamos realistas. Hay muchas cosas que son difíciles. Hay muchas cosas que a nosotros no nos gustan. Hay muchas cosas que nos molestan. Hay muchas cosas que nos duelen. Hay muchas cosas que nos chocan. Pero Dios, ¿qué está esperando de usted y de mí? Que vayamos a la presencia de Él y le hablemos con la verdad.
pero nos hemos acostumbrado a usar máscaras, hasta con Dios. Porque necesitamos el favor de Dios, entonces tampoco somos sinceros con Él, como si no nos diéramos cuenta que Él sabe todo. Y que por eso está esperando que usted voluntariamente y yo voluntariamente le hablemos con la verdad. Señor, la verdad es que a mí me da tanta envidia tal persona, porque tiene tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y es que si la ves y cada 8 días estrena zapatos. Pero Señor, yo sé que eso es vanidad, que a ti no te agrada eso. Señor, ayúdame a no ser tan vanidosa. Ayúdame a soltar esto. Ay, pero es que si vos sí ves, es que ese que es más pecador que uno, y vea, eso vive paseando y sale. Háblele la verdad a Dios. Dígale al Señor, yo me siento frustrado, yo me siento dolido, yo siento enojo por esto, pero yo sé que eso no está bien, pero yo lo siento, Señor, y yo necesito hablarte con la verdad, que tú vengas y hagas una obra en mi vida, que tú vengas y hagas una obra en mi corazón, porque esto que está dentro de mí es feo, porque esto que está dentro de mí es sucio, hace rato tengo enojo. Mire cuántas veces, iglesia, uno tiene enojo con Dios. ¿Y por qué no se lo decimos? Señor, me duele porque yo te he orado tanto tiempo por esto y yo no siento que me respondes. Y yo sé que no está bien, pero yo necesito que sanes mi corazón. Yo he tenido momentos en mi vida en que yo me he sentido cansada, decepcionada sin ver muchas veces fruto de la labor que hago. Y he llegado a mi casa en ocasiones y le he dicho a Dios, Señor, o usted me dice qué vamos a hacer, o yo tiro la toalla. Pero yo tengo que aprender a hablar con la verdad, porque cuando yo hablo con la verdad, iglesia, estoy buscando una salida. Pero cuando usted pone mentiras y pone engaños, usted no está buscando una solución. Usted está solucionando a su manera. Y cuando usted soluciona a su manera, detrás de una mentira y detrás de algo oculto se viene otra cosa oculta y otra cosa oculta y otra cosa oculta. ¿Y cómo se va poniendo su vida? ¿Cómo se va poniendo su corazón? Tras cargar cosas ocultas y cosas ocultas o cosas ocultas. ¿O es que acaso decir la verdad no trae libertad? ¿O es que acaso vivir en la verdad no trae descanso? ¿O es que acaso estar en la luz no trae paz? Como es de rico uno poder estar desnudo, sin nada que ocultar. Eso trae llenura. Pero nosotros hemos aprendido y nos hemos acostumbrado a decir que tenemos comunión con la luz y andar en las tinieblas. Y eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Eso no está bien delante de los ojos de Dios. Ahora, cuando usted y yo decidimos andar en la luz, decidimos andar en la verdad, eso trae unos efectos espirituales, eso trae unas bendiciones espirituales. Y lo dice el versículo 7, dice, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dos efectos, iglesia, de andar en la luz. Y mire, iglesia, con todo mi corazón yo le digo, una de las razones que ha hecho que muchos matrimonios no funcionen bien es que han manejado cosas en oculto. Es que no han hablado con la verdad. Es que no han sido honestos. Es que no han aprendido a desnudarse realmente. Porque cuando nosotros andamos en la verdad, cuando nosotros aprendemos a andar en la luz, eso trae comunión. Y es que piense por un momento, ¿cómo no va a traer comunión andar en la luz? Si cuando usted sabe que está tratando con una persona que le habla con la verdad, y cuando usted habla con la verdad, ¿eso qué genera en esa relación? Confianza. Mire, yo les quiero decir algo. Mi hijo ha ido aprendiendo a golpes a hablar con la verdad.
Y Él lo sabe, que en la medida que Él crezca en hablar con la verdad, Él tiene total confianza de parte de nosotros. Porque sabemos que si Él dice va para tal parte, va para tal parte. ¿Y eso qué le ha dado? Libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libertad. Cuando usted y yo andamos en la verdad, cuando usted y yo aprendemos a andar en la luz, ¿qué viene? Comunión. Y eso permite libertad. Pero en segundo lugar, cuando usted y yo aprendemos a andar en la verdad, dice el texto bíblico, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia. Mire qué belleza. Mire que andar en la luz no significa que no cometo errores. Andar en la luz no significa que no peco. Andar en la luz significa que hablo con la verdad, que reconozco y que la sangre de Jesús viene y empieza a purificarme. Viene y empieza a limpiarme. La palabra purificar significa librar de mezclas. La palabra purificar significa que empieza a hacernos aptos para el rito, aptos para acercarnos a Dios. Cuando usted y yo hablamos con la verdad, Él empieza a purificarnos. Yo quiero animarle mucho a que usted no olvide el Salmo 32. Mientras callé, mis huesos se envejecieron dentro de mí, pero declaré mi pecado. Y usted empezó a tener en su corazón y en su interior limpieza, sanidad, descanso. Entonces, cuando nosotros aprendemos a andar en la verdad, eso empieza a traer luz a nuestra vida, eso empieza a traer descanso, eso empieza a traer paz, eso empieza a traer limpieza de parte del Señor. Pero en segundo lugar, dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Piense por un momento. Listo. Supongamos que usted está acá y dice, bueno, ya estoy entendiendo cómo adquiero la naturaleza de la luz. Primer paso, tengo que empezar a tener coinonía con la luz. Es decir, tengo que empezar a andar en la verdad. Tengo que empezar a derribar de mi vida todo lo oculto, lo más íntimo de mis pensamientos, todo lo oculto. Yo lo tengo que empezar a dejar, a entregar, a depositar en las manos de Dios, a declarar. Listo, primer paso. Segundo paso, reconocer que tengo pecado. Tenemos que reconocer que tenemos pecado. Es decir, tenemos que reconocer que todos somos pecadores. Aquí, andando en la luz, tenemos que reconocer que no hay nadie, absolutamente nadie en este lugar libre de pecado. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 21, entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestros pecados. Versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Jesús les respondió, versículo 34, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros, los seres humanos, tenemos una condición de pecado. ¿Cómo es la condición de pecado que nosotros tenemos? Haga de cuenta una infección. Los que han sufrido infecciones fuertes en el cuerpo, por una herida o por una bacteria o por lo que usted sepa, sabe que sacar una infección es toda una cosa, un trabajo. Lo peor que le puede pasar a una persona cuando le hacen una cirugía es que se le infecte la herida, ¿cierto? Y empiezan las limpiezas y empieza uno a llorar. Y cuando usted deja infectar la herida, eso es, usted limpia y la herida y la infección para adentro y usted con la limpieza con ella para afuera. Es una infección. El cáncer es una infección, es algo que carcome. Haga de cuenta, eso es el pecado. Eso hace el pecado en nuestra vida. De esa manera se mueve el pecado dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a decir que no tenemos pecado si así se mueve el pecado dentro de nosotros?
Pero hay gente en el mundo que dice, yo no mato, yo no robo, yo no tengo pecado. Y hay a veces personas dentro de la iglesia, creyentes, que piensan que ya llevan mucho tiempo en el evangelio y que no tienen pecado. Y aquí está diciendo no. Lo segundo que tú tienes que hacer es tener que reconocer que tú tienes pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es un estado universal del hombre. Romanos 3:9 dice, todos han pecado. Todos, judíos como griegos, están todos bajo pecado. Todos nosotros somos pecadores. Pero además de eso, tenemos que entender el alcance del pecado. Porque el pecado domina. Si el pecado no dominara, usted y yo podríamos dejar de pecar fácilmente. Pero usted y yo, que tenemos temor de Dios, sabemos que hay áreas de nuestra vida con las que hemos luchado por años siendo cristianos. ¿Y qué le pasa? No se quita. No se quita. Y usted lucha y lucha, Señor, ya no quiero ser tan malgeniada, y no se quita. Señor, ayúdame a no ser tan orgullosa, ayúdame a pedir perdón cuando me equivoco, y no se quita. Señor, ayúdame a no ser tan antojada, que quiero esto, y no se quita. Señor, ayúdame a dejar de quejarme tanto, ay, qué pereza este día, y no se quita. Porque eso domina, y eso también lo dice la palabra. Dice ahí en Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para la muerte, Romanos 7:23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado. Nosotros somos prisioneros del pecado. El pecado ha reinado, ha gobernado, ha tomado dominio sobre nosotros, nos ha tenido en cautividad, nos esclaviza, dice la Biblia. Pero dice Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Qué es lo único que a nosotros nos libera de la esclavitud del pecado? ¿Quién es el único? Jesucristo. Jesucristo. Y por esa razón es que yo les digo, tenemos que ir a la luz. Tenemos que ir a Dios. Pero la forma de ir es confesando. La forma de ir es reconociendo, es hablando con la verdad. Señor, yo sí tengo ese pecado. Usted no puede venir donde Dios, Señor, ayúdame con esto, dame esto y dame aquello, y no venir y reconocer su condición de pecado. No venir y decir, Señor, es que yo he fallado. Y en vez de eso venir y decir, Señor, es que tanto que te he pedido y tú no me has dado eso, es que yo no me lo merezco, es que ni que hubiera matado un cura. No es a veces la posición que tomamos, como si Dios nos debiera a nosotros. No, nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de pecado, y es grande. Tenemos una condición de pecado muy grande. Ahora, pensemos por un momento. ¿La ley o los mandamientos nos pueden librar del pecado? ¿Son capaces de quitarnos las ganas de pecar? No. Pero eso es lo que vienen a enseñarnos a la iglesia cuando venimos acá. Es pecado esto, es pecado aquello, es pecado lo otro, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello, esto a Dios no le agrada, esto a Dios no le agrada. ¿Y usted qué empieza a sentir cuando en la iglesia empiezan a decirnos, y esto es malo, y hay que dejar esto, ya no más borracheras, ya no más estas bebetas, esas parrandas, ya no más la fornicación, ya no más la pornografía? Y usted empieza a sentir como, no, pero es que ser cristiano es muy difícil, la verdad. Es muy difícil. Es que uno tiene que dejar todo eso. Claro, porque no entendemos algo, y es que a nosotros las leyes no nos quitan las ganas de pecar. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Para qué sirven los mandamientos? Para ayudarnos a entender qué tan pecadores somos. Pero los mandamientos no nos van a quitar el pecado. Los mandamientos nos hacen conscientes del pecado.
Ahora, antes de que pasemos a la solución respecto al pecado, pensemos en los efectos del pecado. ¿Qué efectos tiene el pecado sobre la vida de nosotros? Mira, hay un versículo que me gusta mucho, me impacta mucho, y es Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué efectos trae sobre nosotros el pecado? Dureza. ¿Cómo nos endurece a nosotros el pecado? Hoy usted hizo algo malo y se asustó. Ay, ¿yo cómo hice eso? No, yo no debía haber hecho eso. Pero a los 8 días volví y lo hizo. Ay, no, eso estuvo mal hecho. Pero a los 15 días volví y lo hizo. Yo la embarré otra vez. Y al mes volví y lo hizo. Y ya no le importa. Ese es el efecto que genera el pecado. ¿Usted por qué cree, iglesia, que hoy está la sociedad como está? Porque se ha entregado al pecado y hoy en día ya no nos duele dañar a nadie, matar a nadie, robar a nadie, quitarle el marido a nadie. Las redes sociales están acabando con los matrimonios, eso no importa. Las redes sociales están manejando la cantidad de adulterio y de infidelidad que usted se imagine, y eso no importa. La cantidad de prostitución, prepago, la cantidad de promiscuidad impresionante, y a nadie le duele. ¿Por qué? Porque el pecado trae ese efecto. Entonces es una infección que los mandamientos no lo quitan y que en cambio cada día endurece más el corazón del hombre. Pero la Biblia dice que Jesucristo es quien nos limpia del pecado. La Biblia dice: y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué el Señor está diciendo, si decimos que no tengo pecado, nos engañamos a nosotros mismos? Pero versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y perdonarnos, porque a través de Él es la única manera que tenemos dominio sobre el pecado. Mire, cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, vuelvo y repito lo que dije ahora. Primer paso: voy a andar en la verdad, no voy a seguir manejando cosas ocultas. Pero voy al segundo paso: voy a confesar mi pecado. ¿Sabe qué sucede cuando usted confiesa sus pecados? Pasa lo sobrenatural, y es que Dios logra que usted sea capaz de hacer lo que usted no era capaz de hacer, y Dios logra que usted deje de hacer lo que usted no era capaz de dejar de hacer. Y yo le quiero contar mi propio testimonio. Siempre me gusta predicar con mis testimonios. Yo hace unos días empecé a estudiar este texto bíblico. Lo he conocido toda mi vida, lo sé de memoria, y empecé a leerlo de nuevo. Yo decía: Señor, bueno, ¿y qué tienes para decirme aquí en este texto bíblico? ¿Qué puedo yo aprender de este texto bíblico? 23 años de ser cristiana, casi 25 creo yo. Y empecé a preguntarle al Señor acerca de esta parte. Si decimos que no tengo pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la palabra engañar es errar, equivocarse internamente, desviarse. Cuando usted y yo, como cristianos, no tenemos una actitud de reconocer que seguimos teniendo pecados, nos desenfocamos espiritualmente. Y yo le empecé a preguntar al Señor: Señor, muéstrame. Si yo no puedo decir que no tengo pecado, muéstrame mi pecado. ¿Cuál es mi pecado? Y el Señor empezó a mostrarme mi pecado. Porque en esos días empezó a pasar algo en mi casa y yo estuve indispuesta y estaba muy cansada por muchas cosas que teníamos en nuestra casa. Y yo empecé a notar que yo era mala clase,
o imponente, o me sentía como la víctima. A mí siempre me toca lo más duro, es que las mujeres no nos podemos cansar, es que nos toca hacer todo en la casa, es que llegamos de trabajar en la calle para seguir en la casa, y bla, bla. Y empecé a darme cuenta que en mi casa yo tengo 2 hombres, mi esposo y mi hijo, que me siguen todos los caprichos. Ellos me cuidan, mejor dicho. Si yo un día digo no me paro porque estoy enferma, ellos me cuidan. Y si digo no me paro porque tengo pereza, ellos me cuidan. Y yo les hago pataleta para que me hagan el desayuno, para que me traigan el tintico. Y les hago el berrinche para que me den. Y siempre ellos están cuidando de mí. Pero yo me di cuenta que yo abusaba de eso. Y que entonces yo, sobregorda, hinchada, porque aparte de que me cuidaban, entonces me ponía brava, porque a veces no hacían las cosas como yo quería, ni cuando yo quería, porque no me prestaban atención cuando yo quería. Y el Señor me empezó a decir: tienes pecado y tienes que confesar tu pecado, porque entonces a veces tomas posición de víctima y manipulas. Y yo tuve que sentar a mi esposo y a mi hijo y decirles mi pecado y decirles perdón porque a veces me aprovecho de su nobleza, perdón porque a veces me aprovecho de su actitud, perdón porque soy egoísta, perdón porque creo que soy la que más duro trabajo en esta casa, que soy la que más me mato, perdón porque creo que soy la que siempre tengo que tener fuerzas y ustedes siempre están dando y siempre están teniendo paciencia, y me comprometo a no manipular. ¿Pero por qué les estoy contando eso? Porque usted y yo seguimos saturados de pecados, seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y Dios está diciendo: es necesario que no te engañes a ti mismo. Es necesario que tú no pienses que estás haciendo todo muy bien. Es necesario que tú entres en la presencia de Dios y tú empieces a confesar tus pecados. Tú no te puedes seguir engañando a ti mismo pensando que no está pasando nada. Tú tienes que reconocer que tú tienes una condición de pecado. Tú tienes que reconocer que hay muchas cosas que están delante de mí que no me agradan. Tú tienes que reconocer que aunque yo vine a salvarte, la condición para limpiarte de pecado, dice Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Y nosotros tenemos que venir a arrepentirnos y convertirnos. Y eso es lo que dice el texto bíblico. Nos está diciendo, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Pero tiene que haber confesión de pecado. Y mire, iglesia, se lo digo por experiencia propia. A mí me ha pasado muchísimas veces que yo voy y confieso mi pecado y le digo al Señor: Señor, me arrepiento de esto sinceramente, y es algo sobrenatural donde Dios me da la fuerza para ser diferente en esa área, y yo empiezo a dejar de ser esa persona que era en esa área. La confesión trae libertad, porque la confesión trae limpieza, porque cuando tú confiesas, Dios viene y arranca lo que vos no sos capaz de arrancar, lo que vos no sos capaz de quitar. Él viene y lo quita. No sé si usted nota que en el versículo 7 decía: y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero en el versículo 9 dice: nos limpia de toda maldad. Cambió la palabra. ¿Y sabe qué significa la palabra maldad? Injusticia, falta de rectitud. Cuando usted y yo reconocemos nuestros pecados, cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, Dios nos quita lo torcido que tenemos, Dios nos quita lo injustos que tenemos y nos permite ser personas rectas, ser personas justas. Por eso hay que confesar. Ay, pero es que Dios ya sabe que yo hice eso. Sí, pero hay que confesar. Y entonces termina el versículo 10 diciendo: si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está, y su palabra no está en nosotros. Y termina diciendo, por último, la obstinación en no reconocer que hemos pecado se convierte en un trabajo por demostrar que Dios es falso y engañador. Es decir, si usted y yo no entendemos nuestra condición de pecado y la necesidad de estar entrando a cuentas con Dios, le estamos diciendo a Dios, usted es un mentiroso. Yo no necesito su sangre para que me limpie. Yo me puedo limpiar solito. Yo no necesito su sangre que me limpie. Yo puedo andar bien. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces demostramos algo muy terrible, que su palabra no está en nosotros. Pero es que lo tremendo es que la palabra se escribe logos. Y en el versículo 1 de 1 de Juan 1 dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al verbo que es vida. La palabra logos es verbo. Y cuando nosotros no hagamos la palabra, el verbo es Cristo, el verbo es la vida. Y cuando usted y yo decimos no hemos pecado, estamos siendo tercos. Estamos diciendo a Dios, tú eres falso, yo no necesito que me limpies de pecado. Y estamos diciendo, no tengo relación con la vida. Porque iglesia, mire, con esto quiero ir terminando. El verdadero cristiano, cuando entra en relación con la luz, que es Dios, cada día entre más profundiza en la luz que es Dios, más descubre su condición de pecado. Más entiende lo pecador que es. Más entiende lo indigno que es delante de la presencia de Dios y más entiende que necesita ser limpiado. Y un verdadero cristiano que anda en la verdad todo el tiempo está viniendo a la presencia de Dios y diciendo, Señor, límpiame, Señor, me falta esto, Señor, todavía no tengo paciencia con mis hijos, Señor, todavía soy injusto a veces en mi trabajo, Señor, todavía me falta honestidad en esto, Señor, todavía tengo soberbia en esta área, Señor, todavía no soy capaz de pedir perdón, todavía sigo siendo una persona rencorosa, Señor, límpiame, Señor, límpiame, Señor, límpiame. Y si no, ¿por qué cree usted que un misionero como Pablo decía, yo, el menos digno de todos, soy deudor, el abortivo, y era un tremendo siervo? Porque entre más usted se acerca a la luz, más ve su propia suciedad. Entonces yo quiero invitarle en esta tarde que usted examine si usted es una persona que está adquiriendo esa naturaleza de la luz. Y si usted tiene que entrar a cuentas con Dios en esta tarde, ya va a ser la tarde, entonces yo le invito a que usted entre a cuentas y le diga al Señor, Señor, examíname y conoce mi corazón, pruébame, mira mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno, porque a veces yo me miro a mí misma y es muy fácil mirarme bueno y mirar a otros y decir, mira los malos, pero yo necesito aprender a mirarme a mí mismo. Entonces yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y que usted tome este tiempo, si tiene que pedir perdón, si tiene que confesar, si tiene que reconocer, que usted le pueda decir al Señor, Señor, yo quiero reconocer. Dios creador del universo, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Tu palabra siempre será la verdad. Rogamos a ti que bendigas a todas las personas que escuchan tu palabra presencialmente y a través de las redes sociales. Y Señor, acuérdate de nosotros, que tu palabra edifique nuestros corazones, nuestro ser, nuestro pensar, que nos consuele nuestras almas y nos haga fuertes en la fe, en la oración, en el creer a ti, en la verdad. Transforma nuestras vidas para agradarte a ti en todo lo que a ti te gusta, Señor, que hagamos. Señor de la creación, ministra con tu amor y tu misericordia y sana a cada persona que está enferma, a cada persona que sufre dolencias. Concede las peticiones de sus vidas económicamente,
Te rogamos que les des vida abundante como nuestro Señor Jesús lo promete. Concede, Señor, cada petición y protégenos de todo mal y de todo peligro. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Dios Padre, nuestro Dios Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.